Súper. Bueno, queremos comenzar, ¿cierto? Agradeciendo a Cristian por venir a presentarnos hoy día lo que es ¿cómo se llama? Su investigación en física de frontera para nosotros, los profesores que estamos ahí, algunos haciendo clases, la mayoría en varios sistemas. Eh, bueno, esta es una iniciativa, ¿cierto?, de SOCHEF para justamente acercar la física de frontera desarrollada en Chile con investigadores e investigadoras locales, ¿cierto?, a quienes desarrollamos la enseñanza de la física en Chile. Así que agradezco tanto a nuestro invitado, Cristian, como a los socios, porque esta es una actividad exclusiva para socios, SOCHEF. Y bueno, esta presentación se titula Los volcanes chilenos pueden ser muy sensibles, una mirada a qué hace que entren en crisis. Nuestro invitado de hoy, Cristian Farías, es licenciado en Ciencias con mención en Física de la Universidad de Chile, magíster en Ciencias con mención en Física de la misma casa de estudios y doctor en Geofísica de la Universidad de Bonn, Alemania. Actualmente es profesor asociado de la Universidad Católica de Temuco. Sus líneas de trabajo principales son la sismología volcánica, la interacción entre terremotos externos y la actividad volcánica, y la gestión del riesgo de desastres. Además, es divulgador científico a través de las redes sociales y los medios masivos, siendo coanfitrión o co-host del podcast Qué Desastre, un podcast sobre desastre, y autor de los libros Volcanes y Terremotos y Manual para sobrevivir a nuestra loca geografía. Habiendo dicho, cierto, esta semblanza, le doy el pase completo a nuestro expositor. Súper, muchas gracias. Entonces, creo que tengo que mandar una solicitud para compartir pantalla. Ahí está. Y ahora puedo. Espérate. Entonces, voy con esto y voy con eso. Creo que pueden ver esa pantalla mía y ahora lo ven en pantalla completa, ¿cierto? ¿Sí? Díganme, por favor, que sí o que no. Que ahora los dejé de ver, por eso díganme. Súper. Ya, Olvidé decir lo siguiente. Cristian dice que en cualquier minuto lo podemos, ¿cierto?, abrir el micrófono, preguntar, levantar la mano, escribir en el chat. Cualquier forma de interacción es válida porque la idea es que esto sea súper fluido. Como somos igual, em, la cantidad justa de participantes permite esa como interacción un poco más cercana. claro. Y que deténgannos porque en este momento yo estoy mirando la pantalla de la presentación, así que no puedo ver si me levantan la mano o no, así que interrumpan y no pasa nada, ¿vale? Esa es la idea. Ya, gente. Así que muchas gracias por la presentación. Muchas gracias por invitarme. El desafío de estar era bien entretenido porque con Lery nos conocemos ya hace unos cuantos años, más de los que de pronto deberíamos mencionar. La cuestión es que me dijo que quería que hablara de algo más o menos técnico, de lo que estoy haciendo, pero técnico. Y que el problema es que habiendo sido criado, digamos, en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, eso me gatilla ciertos recuerdos que no sé si son los mejores de la vida, que es como que ser súper técnico implica que tengo que llenar de ecuaciones todo lo que va a pasar y irme a hablar del término específico de cada cosa. Así que eso lo quité, no voy a hablar ni de ninguna ecuación de nada, pero sí voy a mostrarles un montón de resultados de lo que he estado haciendo esto últimamente y sobre todo mostrar resultados de cosas que no han sido publicadas en papers todavía. Así que son cuestiones que de alguna manera van a ser las primeras personas en el mundo que van a estar viéndolas, aparte de quienes hemos estado trabajando en ellas. Así que esto es el punto. Hoy día quiero hablarles de que los volcanes chilenos son sensibles y son muy sensibles a veces. Pero para poder hablar un poquito de eso, la idea es un poco mencionarles por qué vale la pena hablar de los volcanes chilenos. Y yo sé que estamos dentro de un grupo de pura gente chilena, así que nos parece como medio obvio, pero no es tan obvio para el resto del mundo. Chile es una zona donde hay erupciones. Tenemos erupciones como la del Yaima en 2008, Villarrica en 1948, Chaitén en 2008, que han tenido distintos impactos. Impactos, por lo demás, que en realidad no dependen mucho de los volcanes. Los volcanes hacen erupción como pueden, cuando quieren, tienen distintos tipos de erupción, yendo de algo más efusivo, menos explosivo, como lo del Yaima que está ahí a la izquierda, a algo un poquito más explosivo, como lo del Villarrica, con algunos flujos piroclásticos que son estas como eh, nubes ardientes que van bajando y arrasando con todo, y hasta la del Chaitén, o más grandes todavía, que han sido mucho más explosivas y que pueden tener un impacto mucho más grande incluso a nivel mundial. Pero el asunto es que a nosotros nos importan harto porque resulta de que vivimos al lado de ellos. Y ahí viene el primer problema. Vivimos al lado de los volcanes. Y eso implica
que mientras vamos creciendo vamos construyendo riesgo y por tanto tenemos que no solamente aprender a controlar ese riesgo, que lo controlaríamos bajando la cantidad de exposición de casas que hay alrededor, pero eso ya no lo hicimos, sino más bien una de las cosas que podemos hacer es tratar de entender cómo un volcán se comporta para tratar de ver cuándo tenemos que estar un poco más atentos, tomar medidas más o menos tempranas. En ese sentido, Chile monitorea muchos volcanes. El Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur está acá en el sur de Chile, está en Temuco y monitorea del orden de 45 volcanes 24/7 y la idea es que va siguiendo la actividad, sobre todo sismológica de ellos, además de otras cosas, de formaciones, de que la geoquímica, que la cantidad de gases que van mostrando, etcétera, para poder tener una idea si es que el volcán va a entrar en algún tipo de crisis o no. Y la crisis es re importante porque la crisis es un momento previo a que algo más allá pase. Y si uno se pone a pensar como en el esquema de cómo podría ser un volcán, acá una idea de cómo podría ser un Villarrica, por ejemplo. eh, es como un edificio que va por pisos. Y ni siquiera es como un edificio que va totalmente para arriba. Quizás si le preguntas cualquier persona cómo dibuja un volcán, va a dibujar un cono, un conducto, una cámara de magma y quizás algo para abajo, con suerte. Pero en realidad los volcanes son harto más complejos. Pueden tener un conducto que no necesariamente va a ser una cosa que va completamente vertical, sino que tiene otra forma un poquito más tortuosa de repente. Puede tener un reservorio de magma superficial que podría incluso ser temporal. Ha habido volcanes que a veces como que muestran evidencia de una cámara magmática y otras veces nada. Y también eso tiene que rellenarse de alguna manera, así que podría tener inyección de magma desde lo profundo. Podría tener múltiples instancias en las cuales se vaya juntando el magma, así que podrías tener varios reservorios, no solamente uno. Y también no todo tiene por qué pasar exactamente debajo del volcán, tranquilamente podría pasar 10 kilómetros hacia un costado, de tal manera que esto vaya subiendo por un camino que sea un poquito más complejo. Y en Chile pasa un poco eso. En Chile vivimos en esta zona, que es la zona de subducción, que tiene muchas peculiaridades. Una de ellas es que, dado que una placa se quiere meter debajo de la otra, genera un empujón siempre que comprime la cordillera. Ayuda a levantarla, claro, pero también ayuda a comprimirla. Y eso va fracturando partes de la cordillera, es lo que genera un montón de fallas. Y si uno ve la distribución de sismos en Chile, la mayoría aparecen entre contacto entre placas, esos son los sismos que siempre sentimos todos los días, esos que tratamos de adivinar en magnitud cuando algo pasa. Están los sismos que se dan en la placa de Nazca, que es la que se va metiendo, que esos son los que se llaman intraplaca y que son como los del día lunes, allá en Calama, que fue bastante pesadito y bastante intenso. Y también tenemos estos sismos superficiales que aparecen en fallas, la mayoría de las cuales están justamente en la cordillera. Y otra cosa que pasa es que como una placa se va metiendo debajo de la otra, se termina generando una fusión parcial de una parte de la placa, de la parte más superficial de la placa, y eso genera magma que después empieza a viajar, se va metiendo dentro de la corteza y va encontrando un camino para llegar arriba. Pero claro, es fluido muy viscoso que tiene que llegar hacia la superficie y traspasar una corteza que en algunos lugares tiene 20 kilómetros de espesor o incluso más a veces. Eso es complicado. Así que se tiene que ayudar de alguna forma. Y esa forma son las fallas. Las fallas terminan siendo, o eso creemos al menos, terminan siendo caminos potenciales que puede ocupar el magma para poder subir, porque también son lugares más permeables dentro de la corteza. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Bueno, resulta que incluso un volcán fácil, comillas, puede ser más o menos complicado. Este es el volcán Etna en Italia, que viendo la cantidad de sismos que ocurren en él, en un paper que salió el año pasado, Science Advances, que está muy lindo, uno se puede ir dando cuenta que en realidad el volcán tiembla un montón, montón. Sismos súper chicos en general, nada más allá de magnitud 3, como que todos los sismos son relativamente chicos en un volcán, pero tiembla un montón, todo el tiempo. Y eso naturalmente tiene que ver con que si tú tienes un tensor de esfuerzos, que es el que va guiando las deformaciones dentro de una matriz rocosa, cambios en ese tensor de esfuerzos son los que terminan generando sismos. ¿Qué es lo que hace que haya cambio en el tensor de esfuerzos? O lo más obvio sería un magma que vaya subiendo de alguna manera. Pero mientras va subiendo, va encontrando caminos para subir, va encontrando barreras que lo van deteniendo, va abriendo nuevos caminos, y eso implica que va a ir cambiando en el tiempo, no solamente en forma, sino que también en la red de caminos que va a ir abriendo, también va a ir cambiando. Entonces, incluso un volcán que puede ser facilito como el Etna, en realidad tiene hartas más complicaciones.
hartas, hartas más. Y si nos vamos a Chile, todavía peor. En Chile, una de las cuestiones que tenemos que tener súper claro para, bueno, sobre todo pensando en lo que vamos a hablar en todo lo que sigue la charla, es que tiemblan varios lugares distintos. Em, en un volcán puedes tener un reservorio, claro, y un conducto lleno de magma que va a ir tratando de subir de alguna manera. Aquí este es el ejemplo del volcán Villarrica que da como referencia a Serna Geomín. Y tú tienes un montón de sismos que son los ligados a que los fluidos se mueven. Piensen en un pequeño chirlito que ocurre dentro de un cuerpo de magma y eso genera una vibración que se captura como un sismo de baja frecuencia. Así que eso se captura con sismómetros alrededor de los volcanes y ahí uno se va dando cuenta que tiene un sismo ligado a la dinámica de fluidos. Un volcán como el Villarrica puede tener fácil 200 de ellos en un día y en los momentos más álgidos 1000, 2000 de esos en un día, harto. Porque es como un volcán con un conducto abierto que tiene casi una tetera hirviendo dentro de él. O sea, constantemente hay burbujas de gas reventándose y eso genera un montón de vibraciones en todos lados. Pero, por ejemplo, un volcán como el Tupungatito, el volcán más tierno de la historia de Chile, casi no tiene sismo LP, porque por más de que tú sabes de que hay algún cuerpo magmático en algún lugar, finalmente lo que termina pasando ahí es que realmente el cuerpo está como a 3 5 kilómetros de profundidad, no está llegando a la superficie. Y la mayoría de los sismos que se generan son los que se dan cuando se rompe una roca. Generan una onda P, una onda S, y esos son sismos volcanos tectónicos. Suelen darse en las zonas más profundas, también puede ser la parte superficial de repente, pero en realidad pensamos en zonas más profundas porque si hay deformaciones debido al magma, eso va a cambiar el estado del estrés local y eso eventualmente va a generar una ruptura y por tanto un sismo volcán tectónico. Pero no solamente pueden ser por eso, puede ser porque hay una falla y una falla que se reactive sola porque un día se le ocurre reactivarse. O también porque el traslado del cuerpo de magma de un lugar a otro termine reactivando una falla. También puede ser. Piensen en que tienes algo, tienes como un squishy cuando los niños están jugando con esas cosas y que vas empujando una secuencia de trocitos de rompecabezas arriba y claro, se van a ir reacomodando de alguna forma y esos reacomodos generan desplazamientos entre pequeñas fallas, lo cual genera sismos. Entonces hay de todo. También hay tremores, pero no vamos a hablar mucho de tremor hoy día. Y esto es re importante porque para un observatorio, normalmente lo que hace, lo que más los mueve es tratar de entender cuáles son las cosas que pueden pasar antes que el volcán haga erupción. Tratar de anticipar la erupción. El tema es que la erupción es en realidad la parte final de un proceso bastante largo que puede ocurrir en un volcán. Normalmente la gente piensa que gran parte del interés está en encontrar precursores de las erupciones, lo cual es absolutamente cierto. Hay grandes y un montón de esfuerzo que se ha hecho en todos los lugares al respecto, pero resulta que la manera en que esto pasa es bien compleja. Acá les muestro un esquema donde tengo líneas como marcando lo que podría ser la actividad de un volcán, sea lo que sea cómo podamos medirlo. Ya vamos a hablar de cómo podríamos tratar de medirlo de alguna manera. Y los colores que va tomando son los de acuerdo a los niveles de alerta, al menos los que tenemos en Chile. Tenemos verde, cuando el volcán está en un estado de actividad que es relativamente estable, es como su estado base, hace lo que normalmente le conocemos, o sea, tiembla de cuando en cuando, hay quizás un enjambre por aquí, un enjambre por allá, pero no es nada del otro mundo. Luego, si es que tienes un momento de mayor actividad, como lo que le está pasando al Nevado de Longaví, ahora que tuvo un enjambre que nadie había visto, y eso hizo de que comparado con el estado base todo el mundo se asustara, porque ¿por qué se está moviendo? Entonces puedes pasar a alerta amarilla. De la amarilla tú podrías tranquilamente caer a la verde, ahí están las líneas punteadas de abajo, y volver y que no pase nada. O podrías recrudecer. Recrudeces y llegas a la naranja, que ya es cuando estás muy cerca de tener una erupción mayor, e incluso podrías estar teniendo algunas explosiones ya en ese momento. Eso ha pasado antes también. Y después te das cuenta de que podría bajar, volver a una amarilla y volver a una verde, como pasó en el volcán Villarrica, por ejemplo, en el 2023. O se recrudece y te vas a la erupción. Y te vas a la erupción y ya no hay vuelta. O podría ser que te pase algo como le que le ha pasado a varios volcanes en el mundo, que el volcán te engaña. Estás en alerta naranja, la actividad empieza a bajar de a poquito, como que estás pensando que quizás deberías volver a alerta amarilla, y el volcán recrudece y se va a alerta roja así de una. También podrías pasar de amarilla a roja y podrías pasar de verde a roja porque hay volcanes que simplemente te odian y quieren simplemente te quitarte todo piso de poder anticipar lo que van a hacer. En particular hay uno que se llama Calbuco que hizo exactamente eso. Entonces, para mí,
crucial antes de cualquier cosa es entender las crisis. Entender qué cosas genera una crisis en un volcán, qué lo desequilibra. Pensando en una idea de que un volcán en realidad es como un sistema que reacomoda perturbaciones. Algo le pasa y trata de reacomodarse y como mantenerse tranquilo. Y a veces lo consigue, la mayoría de las veces lo consigue y a veces no lo consigue. Una cosa que sí voy a hablarles un poco de algo técnico es la ley de Gutenberg-Richter. La ley de Gutenberg-Richter es una ley de potencia de la distribución de las magnitudes de los sismos en cualquier lugar. Y la idea es la siguiente: si tú vas a una zona, tomas una ventana espacial y una ventana temporal razonablemente grande, como para que haya una cantidad de sismos más o menos importante, tú tomas las magnitudes de esos sismos y empiezas a contar la cantidad de sismos que hay con magnitud mayor a algo. Por ejemplo, el gráfico de la figura es: cuentas la cantidad de sismos que tienen magnitud mayor a 2, la cantidad de sismos que tienen magnitud mayor a 4, magnitud mayor a 5, magnitud mayor a 6 y así. Y luego hacer un gráfico log normal, y lo que te aparece es una distribución como la que está ahí, donde la pendiente de la cola te da un valor que le llamamos p-value. Y ese p-value, esa cola te va a decir mucho acerca de si estás teniendo una preponderancia de sismos chicos o una preponderancia de sismos grandes. En general, hay muchos más sismos chicos que grandes, claramente. Pero a veces tienes muchos sismos chicos y a veces no tantos y quizás aparecen un par de sismos un poco más grandes. ¿Por qué podría pasar eso? Es quizá la pregunta. Y en un volcán, de verdad es que esto no lo hemos aplicado durante mucho tiempo. Hubo mucha aproximación que se hizo en la década de los 90, pero después pasó, y en el principio del 2000, pero después pasó, que las redes de los volcanes empezaban a mejorar, las redes de vigilancia, lo cual hacía entonces de que tú, de poder capturar, por ejemplo, 20 sismos en un día, le ponías más estaciones sismológicas en torno al volcán y pronto capturabas 200. Pero el volcán sigue siendo el mismo, solamente que tu capacidad de capturar era mejor. Entonces, si hacías una comparación de un valor de B, antes de mejorar tu red y después, te iba a aparecer un artefacto, porque obviamente pronto tenía muchos más sismos y sobre todo hartos sismos chicos, que son los que puedes ver con estaciones, con mejores estaciones, y con los otros no. De ahí que para las redes, la magnitud de completud, que es como esta, esta magnitud, que es como la U más chica que puedes ver sin ningún problema, sea tan importante. El problema es que eso implica de que tú no puedes comparar p-values en el tiempo hasta el año 2021. En el año 2021 hubo un método para poder calcular los p-values que se llama p-positive, que permitía calcular esa pendiente con otro mecanismo sin tener que sin tener que pensar en que tu red había cambiado. Entonces, de súbito, podías hacer comparaciones durante muchos años de datos volcánicos. Y eso es algo que hemos estado trabajando ahora, que nos gusta mucho. Ahora, ¿qué significan B-values chicos y B-values grandes en un volcán? Piensen que el valor uno es como el estable de lo que tú pensarías en una zona totalmente tectónica, algo como una falla que no se mueve nada más salvo la falla ella sola. El B-value debería ser uno. La pendiente de esa recta debería ser uno. Pero el problema es que en un volcán los sismos son chicos. O sea, los sismos no son de magnitud 7, son de magnitud 2, 1, 1.5, 0.5. Y un sismo de magnitud 3 ya es grande. Entonces ya es notorio. Entonces, en esos casos, ocurre que podemos entender de que cuando hay variaciones de bivalios que van hacia números más altos, los podríamos entender como que hay un dominio de la microsismicidad. Aparecen muchos más sismos chicos. Y cuando nos vamos a niveles más bajos, hay un dominio de los sismos de magnitud 2, 3 y cosas así. ¿Por qué podría ser uno y por qué podría ser otro? Los sismos más chicos podrían ser porque tienen un cuerpo de magma de pronto que está queriendo empujar, que se topa con algo, va rompiendo la matriz rocosa, y cuando tienes bivarios chicos, o sea, bajadas de bivarios, quizás ese mismo magma está encontrando ese espacio que abrió, lo está empezando a tomar de a poco. Entonces eso es súper relevante y podemos pensar a ese nivel. Aquí se lo muestro de una. Crisis del volcán Osorno año 2018. El Osorno tuvo una crisis muy interesante el año 2018. Acá aparecen los sismos de largo periodo en el tiempo, desde el 2017 hasta el 2022 y un poquito más allá. Los LPs son los que están ligados a la dinámica de fluidos, como les contaba, y los BTs son los que están ligados son los que aparecen por la ruptura de rocas. La ley de Gutenberg-Richter te funciona
con los VTs, porque son los que tienen, los que le puedes calcular magnitudes y puedes localizarlos bien. Los LPs no se puede. Fíjense cómo antes como un poquito antes de la alerta amarilla, los colores detrás son los niveles de alerta, empieza a caer el bivalio. Empieza a caer y la profundidad se vuelve un poco más somera. Empieza a caer, lo que significa que de pronto empezamos a tener un cuerpo de algo que se está metiendo en espacios más someros. Y tiene sentido como un magma que está como ocupando nuevos espacios, pero nunca llega a profundidades más allá de 4 kilómetros, por ejemplo. Entonces significa de que quizás no fue una crisis de algo eruptivo, pero sí como un reacomodo de magma que estaba como tomando espacios nuevos y que tuvo de la mano una bajada un bivalio. Y después con los años el volcán como que empieza, el magma como que empieza a reacomodarse, trata de subir, pero no lo consigue. Entonces los bivalios se vuelven un poco más grandes porque empieza a generar un poquito más de microsismicidad. Suena bien. La cuestión es que para un observatorio volcanológico, lo que ellos veían y por lo que se asustaron y por eso subieron el nivel de alerta, era porque había enjambres. Había enjambres, habían sismos volcano-tectónicos más o menos importantes, la gente los sentía. Entonces te estaba diciendo que el volcán estaba alterado, pero aquí nosotros veíamos que esa tendencia en realidad venía de hace unos meses atrás, antes de la alerta amarilla. Por lo tanto, quizás podríamos estar viendo con anticipación al cuerpo de magma tratando de moverse de alguna manera hacia partes más someras. También hicimos esto con el Cordón Cauye en un paper que sí fue publicado. Este es el Cordón Cauye, región de los ríos, que tuvo una actividad, esa erupción en blanco y negro que ocurrió después del terremoto de 1960, 2 días después, y después el Cordón Cauye en una erupción del año 2011. Ese volcán es bien interesante porque en realidad es como un cordón con una secuencia de pequeños conos. Está el volcán Puyehue, que es como bonito, y luego el Cordón Cauye son una serie de conos que están alineados a lo largo de una falla noroeste, que es la que aparece ahí donde dice Cordón Cauye Volcano. Eh, y más encima está cerca del sistema de fallas más grandes que tenemos en el sur de Chile, que es el sistema de fallas Liquiñovsky. Entonces pensamos de que desde la Liquiñovsky debería haber una forma en la cual el magma se vaya metiendo dentro del Cordón Cauye y que después se va encontrando caminos para lateralizarse, para guardarse en esa falla noroeste y después tiene que encontrar una forma de subir. El 2011 justamente eso fue lo que pasó. Empezó a tener muchos más sismos volcano-tectónicos, muchos más sismos híbridos, que son una mezcla entre el volcán tectónico con el largo periodo. Y cuando veíamos los valores del Vivalio era súper entretenido porque uno veía cómo empezaba a bajar un par de días antes de la parte más dura de la erupción, subía mucho antes de la erupción y después se ve como bajó muy fuerte y comienza la erupción. Te da unas cuantas horas. Y eso es porque ya pensamos, estamos en la última parte, la más superficial, donde el magma ya estaba lateralizado, estaba encontrando un camino, o sea, estaba abriendo un camino, estaba temblando mucho más fuerte, aparecían sismos, mayor cantidad de sismos, magnitud de 5 inclusive algunos, y llegamos, el tipo trata de abrir camino, va empujando, rompe, ocupa el espacio, empujando, rompe, ocupa el espacio, empujando, rompe, ocupa el espacio, y ya finalmente se lanza y tiene la erupción. Entonces estas subidas y caídas de Vivalio son súper relevantes, porque permiten entender quizás en qué eh, estado está el volcán. Y de esa manera podríamos quizás anticipar un poquitito lo que podría pasar. Vamos al volcán Villarrica, ya que estamos hablando de otros volcanes. Esto no lo hemos publicado todavía, así que esto es novedoso. El volcán Villarrica es un volcán que tiene un montón de sismos LPs y un montón de sismos de TREM. Todo ligado a que su lago de lava está siempre presente cerca de la superficie y por lo tanto va mostrando un montón de actividad relacionada con eso. De hecho, se puede medir la amplitud de esa señal consistente que está tirando el movimiento de fluido, calculando una cuestión que se llama RSAM, que es la primera cosa que está ahí, el panel. Atrás están los niveles de alerta. Y es súper bueno ese porque nos permite entender cuando el volcán está más energético, digámoslo. Cuando sismológicamente la amplitud es más grande y por tanto cuando tenemos una mayor cantidad de energía liberada sismológicamente hablando. Lo que nos encontramos es súper interesante, es que para la erupción de 2015, que aparece ahí la erupción del 2015, hubo una subida de la razón, después llegó un pic muy rápido, bajó, se relajó, hubo un momento de relleno después de eso, y ese momento de relleno vino como magma que fue tomando el reservorio más superficial.
En realidad lo que pasa con el volcán es que el volcán siempre tiene como un flujo relativamente constante de magma para arriba, entonces pasa por un sistema de cañería, si quieren pensarlo, y válvulas de alguna manera. Y un amigo mío de la Universidad de Conce pensó que quizá lo que le había pasado era que se había como dado un hipo, como que se había cerrado una válvula, se había sobrepresurizado el sistema por debajo y luego simplemente soltó todo. Y claro, eso es lo que hizo durante media hora. En algún momento eso también generó un problema porque obviamente tenemos una erupción grande, pero también tenemos un montón de fluido que lanzaste hacia el cielo que tiene que rellenarse de alguna forma y después el sistema se fue rellenando, encontró un nuevo estado de equilibrio, le tomó un par de meses. Y eso fue la alerta naranja que vino después de la erupción. Nunca hubo mucho sismo volcano tectónico porque en realidad parecía ser que fue un proceso muy cercano a la superficie lo que pasó, lo que gatilló todo eso. Pero después empezaron a aparecer sismos volcano tectónicos. No muchos en comparación con los LPs, claro, pero sí permitían calcular vivarios. Muy interesante es que si vemos el RSAM arriba, cada vez que hay una crisis, es decir, cada vez que hay una alerta amarilla, siempre funciona igual. El RSAM se dispara muy rápido y después decae lentamente. Se dispara muy rápido, decae lentamente. Y así fue el 2016, el 2017, el 2019, en la alerta naranja el 2019. Pero eso es un proceso que tiene que ver, que se detecta cuando ya estás teniendo la actividad de fluido arriba del volcán, en la parte del conducto. Lo que nosotros podemos ver es que en realidad hay siempre una bajada del bivalio meses, semanas o meses antes de que tengas esa crisis. El 2016, el 2017, pero no el 2019. Probablemente porque el 2019 es algo tan superficial que no tiene que ver con sismos que ocurren en lo profundo, así que no tiene nada que ver con alguna variación del volumen. Hasta el 2021. El año 2021 hubo un enjambre sísmico en noviembre del 2021 y después de eso el volcán fue bajando consistentemente el vivario a lo largo del tiempo. No rápido, sino que fue lento. Tomó casi un año. Hasta que de pronto cuando ya empezó a pasar el tiempo, el volcán empezó a tener una mayor cantidad de energía liberada, empezó a subir el RSAM y no subió rápido, sino que subió como lento, lento y sostenido. Y tuvo un par de cambios y de repente tuvo una alerta naranja y después subió y después se calmó otra vez. Resulta de que si que uno ve lo que tenemos, este es el volcán, estos son los sismos que van apareciendo en un corte del volcán, ahora va a aparecer un enjambre, ahí ese enjambre, eh, que aparece en la zona de falla Liquiñovsky. Después uno va viendo cómo estos sismos en realidad van a ir, ocurren ahí, no ocurren mucho más, después va a ir pasando el tiempo, van a aparecer nuevos sismos cada vez más cercanos al volcán, y después vamos a ver cómo pasamos al 2022. Seguimos en alerta verde porque el enjambre se quedó ahí. Si pensamos como observatorio volcanológico, vimos el enjambre, no vemos nada mucho más. Pero en realidad lo que parece que pasó, ya que esta fue la única vez que se vio ese enjambre en todo el catálogo que tenemos del volcán, desde el 2010 hasta ahora al menos, lo que termina pasando es que es quizás la única instancia en la cual estamos viendo una inyección de magma que después se tiene que empezar a subir de alguna manera y empieza a generar estos pequeños enjambres que dibujan o parecen dibujar como pequeñas estructuras que ya están presentes en el volcán, como pequeñas fracturas que ya están presentes antes. Y mientras va llegando hacia arriba, ya ahí estamos en el 2023, el volcán está teniendo más explosiones. Lo que pasa es que está empujando un montón de fluido hacia arriba, así que al volcán no le queda otra arriba en la superficie que tener explosiones. Pasamos por la alerta naranja y luego, que es el momento más crítico, y luego ya empezamos a decaer nuevamente en la actividad superficial, pero empiezan a aparecer todos estos sismos que están ahí. Y esos sismos que pueden tranquilamente estar ligados a que el cuerpo de magma que está arriba empieza a lateralizarse, y al lateralizarse tenemos entonces tenemos enjambres porque obviamente vamos empujando ciertas fallas, vamos generando pequeñas caídas en algunas y eso todo genera sismos. Súper interesante es que después de esos enjambres el volcán se calma y entra en un periodo de calma súper largo que lo tiene hasta ahora no haciendo mucho. Incluso en un momento el lago de lava, que estaba súper cerca de la superficie, toda esa crisis bajó mucho. Parecía ser de que lo que hizo el volcán fue reacomodar de alguna manera esa perturbación que venía desde lo profundo. No es el Cristian, único. Dime, dale, te escucho. en el video anterior aparecían ¿Mm? unos puntitos por sobre como el nivel de... Eso, por Sí, sobre el porque un corte de la corte es por superficie. otro plano. Porque como Ah, soy en ya, 3D, ok. estoy
estoy diciendo el corte sobre todo, entonces ahí aparecen en un plano del costado. Y Perfecto, ya. alguno quizás tiene algún pequeño error de localización porque la red cuesta que lo vea ahí. Es un buen punto porque Ujú. si uno se pone a pensar dónde voy a poner sismómetros y dónde voy a poder localizar mejor los sismos, siempre los voy a poner en torno al volcán. Si ven el cono, significa que yo pondría mis sismómetros hasta donde está la marca de 10 kilómetros, 12,5 kilómetros, pero quizás no en los 18 kilómetros porque estoy muy lejos del volcán. Pero pareciera ser de que hay que ponerlos ahí porque de ahí viene la fuente de deformación principal, que es quizás la que te lleva a los momentos de crisis más grandes y quizás no hemos visto una crisis grande del volcán Villarrica en muchos años simplemente. No como el 1971, no como 1964, donde el volcán era famoso por tener erupciones largas. Eso no es lo que hemos visto en todo este tiempo. Así que hay algo ahí que tenemos que investigar con mucho más detalle. Este es el Hudson. Hudson es un volcán connotadísimo de, el sur de Chile, causante de una de las erupciones más grandes del mundo en el siglo XX. Y acá al costado están los sismos volcanos tectónicos de él. Tiene una forma como de caldera, o sea, como es un gran mega cráter porque porque ha pasado de todo en él, y sobre él van surgiendo distintos pequeños cráteres encima que van apareciendo cuando hay erupciones. Em, los sismos tienen distintos colores porque con lo que hemos estado experimentando es con herramientas de clustering para poder encontrar dónde están las distintas partes del sistema, a ver si realmente el sistema es como uno solo o son como partes. Si le hablo como este rompecabezas, quizás ver si que hay partes distintas y tratar de ver si las podemos encontrar. Así que ocupando HDV Scan pudimos encontrar eso. El clúster azul es el más grande y fíjense cómo esto dibuja una especie de anillo muy bonito, que si uno va en 3D, resulta que tiene pisos. El clúster azul está muy presente de 2 kilómetros de profundidad para abajo, 1,5 kilómetros de profundidad para abajo, y los otros están en la parte más superficial del volcán. Así que dijimos, bueno, veamos qué pasa con el volcán de 1,5 kilómetros para abajo y 1,5 kilómetros para arriba, así que son cosas distintas. En efecto, lo son. Si vemos los sismos volcánotectónicos, incluso algunos híbridos que le han aparecido bastante fuerte al Hudson, claro, los sismos volcánotectónicos aparecen en enjambres porque de pronto hay algún cuerpo que está haciendo algo, empuja y algo pasa. Así que ahí tenemos alguna cuestión más o menos importante. Después aparecen, esos enjambres también tienen distintos momentos en los cuales se vuelven más relevantes. Las líneas que están marcadas en gris de arriba para abajo marcan los momentos en los cuales el observatorio volcanológico sacó algún tipo de informe especial del volcán Hudson, diciendo que algo estaba raro estaba pasando. Y normalmente están ligados a o que ocurrió un sismo muy grande o que hay un enjambre. Y ahí están apareciendo se marcan bastante bien con los sismos que están ahí, con esos sismos, digámoslo. Y abajo está el bivalio. Calculamos en la parte superficial, que tiene variaciones, claro, pero no muy grandes. Pero la parte profunda sí tienen variaciones hermosas. Y hermosas digo porque si se fijan, desde el 2014 empieza a subir. 2016 en realidad empieza a subir. Empieza a subir, 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 subir. Mientras va subiendo, los sismos se van haciendo más profundos. La línea azul es la posición en Z, así que partimos de lugares más someros, son lugares más profundos. Significa que estoy teniendo un cuerpo que está metiéndose en la parte más profunda y sigue metiéndose, sigue empujando, 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 y no consigue nada más salvo crear un montón de microsismicidad. Eso se mantiene desde el 2016 hasta el 2000, poquito antes del 2020. 3 años y algo. 3 años y algo. El sistema se estabiliza y luego empezamos a tener un montón de caos en algún momento del 2021. Fines de 2020, principios del 2021. Empieza a caer el V-Value, lo que significa que el cuerpo de magma encontró un nuevo lugar donde establecerse y de ahí reacciona la parte superficial. Cae él y se activa la parte superficial. Luego cae el de abajo y se vuelve a activar la parte superficial. Siempre es la parte profunda la que termina mandando y tiene un comportamiento pulsátil. Entonces es como que el magma empuja, se rompe parte de la materia rocosa arriba, ocupa un nuevo espacio, se vuelve a romper parte de la materia rocosa y así. Y las fallas que están arriba lo que hacen es reacomodar esa deformación que ya está, y obviamente eso genera nuevos enjambres. Entonces tenemos un sistema que lo que hace es reaccionar ante una perturbación que viene desde lo profundo, en este caso. No es el único. El Nevado de Chillán, por ejemplo, es un volcán que si empezamos a ver desde el 2016 en adelante, acá hay hartas cosas muy bonitas que ver. Em, Tiene dos como grandes zonas, una que
está dominada donde están los conos, donde hace erupción el volcán, y otro en una falla que está un poquito más alejada. Eh, este volcán tuvo una erupción muy larga, desde el 2016, avanzando hasta el 2023-2024. Resulta de que esta erupción comienza con explosiones freáticas, es decir, no un magma que llega a la superficie, sino que un magma que está tratando de subir y que, como hay tantos campos hidrotermal, si tanta terma, porque las termas de Chile son famosas, este fluido de arriba empieza a, obviamente, calentarse y por lo tanto empieza a generar pequeñas explosiones, que son las explosiones que son llamadas freáticas. Son hidrotermales, finalmente. Fíjense cómo el bivalio que está ahí en el tercer panel empieza a bajar, lo cual significa que estoy teniendo un cuerpo que está encontrando nuevos espacios, pero está subiendo, encontrando nuevos espacios que ya se abrieron de alguna manera durante las explosiones freáticas y llega a establecerse en 2017 en un lugar, se queda más o menos tranquilo, la profundidad también se mantiene tranquila, luego empieza a querer subir, a avanzar, a remontar un poco más arriba, se encuentra con nuevos muros, así que sube un poquito el vialio porque genera más microsismicidad, y resulta que en algún momento esto lleva a que parte del magma llega a la superficie y cuando eso está pasando, el vialio cae. Claro, porque ya ahora llega hasta la superficie. Entonces, el bivalio, los sismos ocurren porque hay un cuerpo de magma que está ocupando espacios nuevos. Así que empieza a bajar, y después tienes un domo de lava que está arriba, que va colapsando, que va haciendo distintas cosas. Hay un momento de crisis más grande, el 2019, o sea, bueno, sí, 2019 llega al 2020, que ocurre cuando aparecen colas de lava más potentes. Y eso tiene que ver con una deformación, que es la segunda, que es el segundo panel, que el volcán se empieza a inflar, porque se ve claramente que en las partes más someras el cuerpo está tratando de subir hacia arriba. Y claro, uno ve cómo el Vivalio cae, lo cual tiene sentido porque el magma está encontrando nuevos espacios. Sube en variaciones chicas porque está tratando de empujar, baja y tiene este comportamiento pulsátil igual que el Hudson, eh, acompañado de esta deformación. Cuando la deformación deja de acelerar, digámoslo, el Vivalio se calma, baja primero, ocupa nuevos espacios, ya llegando al 2022, genera una activación en una falla secundaria y luego sube otra vez como la última parte de un cuerpo de magma, pero que le toma más tiempo llegar hasta el 2023, donde tenemos una fase más explosiva, un cuerpo de magma que llega a la superficie y que genera más explosiones, y luego finalmente se tranquiliza. Y se tranquiliza. El volcán no hace mucho más después. Y Cristian, sin verlos en Ham, dime, te tengo escucho. una pregunta así como media ciencia ficción, tipo Armagedón, Dale, ¿ya? dale. Viste que en Armagedón como que para evitar que este cuerpo rocoso llegue a la Tierra, mandan a un montón de gente a taladrar el cuerpo. Sí, por supuesto. ¿Se ha alguien imaginado que podríamos como ayudar a liberar esta tensión que acumulan los volcanes? Por El ejemplo, problema es si que, una capa de magma esté como no tan profunda, digamos, como claro, más superficial, ¿alguien se le ha ocurrido, ponte tú, ir a taladrar un volcán como para ayudarlo a liberar tensión? de hecho sí, pero es la peor idea que se le ocurrió a alguien. Y es porque el problema te genera esto. Tú tienes un cuerpo de magma que está a muy alta presión y muy alta temperatura y de pronto le abriste un hueco y afuera está a muy baja presión y muy baja temperatura. El magma se rompe. Como, ¿te acuerdas? Es como una ¿Te ha olla a pasado alguna presión en vez? el fondo. Es Sí, como po, tratar de manipular la olla a presión, te puede explotar. claro. Es lo que las mamás nos decían que no hiciéramos. Entonces, de hecho, yo lo pienso con que me acuerdo una vez que me tomé un té en un vaso y estaba súper caliente el vaso y pronto, por algún motivo, eh, fui a lavarlo, pero tenía un montón de hielo al lado por algún motivo y el vaso estaba tocando el hielo mientras le puse agua fría. La cuestión se rompió entera por solamente el cambio de temperatura y es básicamente lo que le pasa al magma, ¿cachai? Se rompe. Entonces, eso genera una explosión más grande y se puede complicar mucho. Pero sí, la pregunta es súper buena porque a harta gente se le ocurrió. Pero el problema es que cuando pensaron en cómo hacerlo, te genera estos problemas. Así que mejor hay que dejar que el volcán haga lo suyo tranquilo. En realidad el problema es que si nos ponemos a pensar como en qué le podría pasar a la gente, hay que pensar en realidad dónde estamos construyendo más que
en qué podemos hacer para dominar el volcán. Pero lo que quería, volviendo a esto, lo que quería plantearles es que sin tener que mirar lo que un observatorio miraría, son los enjambres, que son los que ellos le generan este tipo de cambio en los niveles de alerta o que se dan cuenta que tienen que ir subiéndolo, bajándolo. eh, Viendo este Vivalio uno puede ir reconstruyendo la dinámica del volcán, que es súper interesante, sin tener que mirar demasiadas cosas. Aquí la integración del Vivalio con la deformación ya me permite entender qué está pasando con el volcán. Y también separar el volcán en zonas distintas, porque son como piezas de un rompecabezas, me permite también aislar qué parte es la que gatilla el comportamiento de otras. Porque en algún lugar parte una perturbación y después el volcán tiene que reacomodarlo. Otro ejemplo de la Laguna del Maule, esto también es nuevo. Si alguien me sigue en Instagram sabrá que he estado subiendo historias donde estoy haciendo gráficos. Estos son. Em, la Laguna del Maule en realidad es un complejo volcánico súper grande. Toda la fotito de la izquierda muestra varios conos. Esos conos son volcanes. Volcanes que en algún momento han estado ahí, que han hecho una erupción y que después ya no hacen mucho más. Tiene un potencial de erupción súper fuerte. Se pensó que era un supervolcán, pero en realidad no es un supervolcán. Y el 2020 cambió mucho en su dinámica. Resulta que desde el 2007 al menos, la laguna de Maule se viene inflando a un ritmo de 15 centímetros por año. O sea, el suelo se levanta 15 centímetros por año. A veces ha llegado a tener 30 centímetros por año de levantamiento del suelo. Una cuestión gigantesca. Y eso es porque tiene un cuerpo de magma que está tratando de llegar a la superficie. Pero claro, no hace erupción. Y finalmente pasa porque mientras va subiendo el magma, pues genera una deformación, genera una perturbación y el sistema va reacomodándolo y lo va reacomodando en fallas que ya existen. Y hay una falla que se llama Troncoso que va hacia el noreste y otra que va hacia el noroeste que se llama Falla de Laguna Fea, que permiten donde siempre parten en su intersección los distintos enjambres y después se esparcen los enjambres. Acá están cuatro clústeres de localizaciones de sismos que los calculamos en función de cuánta energía estaban liberando, dónde caían, si es que estaban relacionados con alguna falla previa, etcétera. Y después uno va a ver la variación del p-value de ellos y resulta que el de la zona A, el rojito, siempre es el que manda. Siempre hay enjambres ahí. Y cuando algo pasa en él, cuando se levanta y se cae, después con el tiempo en la zona B empieza a activarse. La zona B es el enjambre ese clúster del este. Y después la zona C hace algo. El morado es celeste, perdón, puse la figura equivocada. Y el rosado como que es otra cosa. Un clúster que no tiene mucho más que hacer. Desde el 2020 en adelante empieza a tener alertas amarillas la laguna del Maule. Ya tenía enjambres antes, pero ahora tenía más enjambres. Y resulta que cuando le bajan los niveles de alerta, claro, bajan los niveles de alerta, pero resulta que la laguna se sigue moviendo y sigue teniendo enjambres. Y si ustedes ven en el periodo entre el 2022 y 2023, hay varias subidas y bajadas del Vivalio. Es decir, momentos donde el magma trata de subir, rompe y encuentra un espacio, un lugar donde reacomodarse. Normalmente las zonas de fallas, en particular la intersección entre la intersección que está en la zona A. Entonces uno puede ver que ahí ya nacen las perturbaciones, que el volcán no está tranquilo entre el 2022 y el 2023, sino que está constantemente tratando de vivir, digamos, lo está tratando de sobrellevar la vida, porque finalmente lo que uno ve es que el volcán sufre una perturbación y trata de reacomodarla para poder seguir adelante, digámoslo. Es como todos nosotros el volcán. Hasta que llega esa alerta amarilla, y que se la voy a mostrar un poquito más adelante, el volcán que ya venía activo, bien metaestable, sufre un empujón que se llama sismo, que algo le pasó, le llegó un sismo externo, y el volcán se volvió loco. Enjambres muy fuertes y después una activación en otras fallas, etcétera. Entonces el volcán es súper sensible y trata de hacer eso. Lo que nos lleva a hablar de terremotos. ¿Van bien hasta ahora? Dígame, ¿van entretenidos? ¿No? ¿Hasta ahora vamos bien? Sí, no. Sí. Súper, gracias. Sí, Sí, súper. ya, sigamos. Un terremoto es un desplazamiento grande entre dos partes de la corteza. Pueden ser dos placas. Y en este caso es el terremoto este es el terremoto de Tohoku. Uno puede ver cómo comienza el terremoto, llegan las ondas y fíjense cómo las líneas de los GPS empiezan a tener una deformación estable. O sea, como que los tira. ¿Se dan cuenta?
El terremoto llega, ocurre y termina deformando todo. Entonces, entonces el terremoto no solamente genera un montón de ondas, un tren de ondas muy grande, sino que también deforma todo. Y esa deformación se queda ahí durante un tiempo. ¿Cuánto tiempo? Es una buena pregunta, pero se queda ahí durante un tiempo. Entonces en Chile eso también tiene un impacto porque el terremoto del Maule generó un desplazamiento importante, zonas con más de 20 centímetros de desplazamiento durante el terremoto. Y hay volcanes que son los como el Nevado de Chillán, el Planchón Peteroa, que se hundieron. Se hundieron un poco, probablemente porque había fluidos que se movieron debajo de ellos y después recuperaron su altura. Pero se hundieron del orden de 15 centímetros algunos, o sea, igual un poco. Y eso fue lo que pasó inmediatamente después del terremoto. Pero también hubo volcanes, por ejemplo, como el Uturuncu en Bolivia, donde hubo un enjambre, pasaban las ondas sísmicas del terremoto y hubo un enjambre en el volcán. Así de sencillo. No hubo una erupción, nada, pero justo había alguien viviendo y justo sabemos que hubo un enjambre. En el Yaima también hubo un enjambre, pero no del volcán, sino de fallas locales. En el Villarrica hubo un pequeño enjambre, también de fallas locales, y así. Entre medio hubo un par de sismos en el año 2012. Este sacamos en un paper hace hartos años atrás. Ayer caí el que fue hace 12 años y me sentí mal. La cosa es que fuimos a ir viendo una cuestión muy entretenida. Pasaba el sismo grande, un sismo de magnitud 6.1, 200 kilómetros. No, no debería ser muy grande para un volcán. Seguramente si alguien estaba cerca del Nevado de Chillán, lo sintió, pero no fue nada del otro mundo. Pero el volcán sí lo sintió feo. De inmediato como que fue como batir una lata de Coca-Cola, digámoslo. Aumentó la presión del fluido. Sí que se generaron un montón de eventos ligados a la dinámica de los fluidos. Y después de cuando eso paró, empezaron a aparecer los sismos volcanotectónicos. O sea, un sistema donde se mueve todo el fluido y de pronto empieza a encontrar nuevos caminos. Empieza a romper. Como que lo presurizas. En esa época, 2012, no estábamos en la época de la erupción del Nevado de Chillán, pero sí estamos en una época donde el Nevado de Chillán está dominado por su sistema hidrotermal, por las termas, por todas esas cosas que lo hacen tan turístico. Y así que el volcán reacciona y es súper sensible ante perturbaciones que son chicas, realmente chicas. Después del terremoto del 2010, hay varios volcanes que hacen hartas cosas. No solamente que hayamos tenido muchas erupciones inmediatamente después del terremoto, sino que en realidad lo que pasó fue que durante varios años empezamos a tener volcanes que tenían distintos tipos de alertas. Eh, si se fijan, acá tenemos la cantidad de erupciones en el centro sur de Chile. Y claro, después del 2010 hay hartas más erupciones en el centro sur de Chile que antes del 2010. Particularmente de tres volcanes. Eso lo voy a mostrar acá. Son el Planchón Petroa, el Nevado de Chillán y el Copahue. ¿Dónde están? Al frente del terremoto del Maule. O sea, son volcanes que fueron fuertemente deformados por el terremoto. El Copahue está un poquito más al sur, pero que fueron fuertemente deformados por el terremoto. El terremoto un poco los estira, porque el terremoto mueve todo hacia la costa, lo cual hace que lateralmente los volcanes un poquito se abren. Eso permite que el magma encuentre espacios para subir, pero no necesariamente que vaya a subir al tiro. El Planchón Petroa tuvo una erupción en 2010, en septiembre. El Copahue tuvo una erupción en 2012, que vino precedido de una inflación, es decir, un cuerpo de magma que estaba tratando de subir de alguna manera lenta a la superficie, el 2011. Y el Nevado de Chillán en el 2016 empezó con su explosión, como les comenté antes. Si vamos... Ahí estoy, eso. Ahora, espérate, no sé por qué no pasó. Ahora sí creo. Ahí sí. Eh, Esto podría pasar por muchas razones. Una es que sea una correlación y no causalidad. Y esto se puede ejemplificar de muchas maneras. Para mí, todos nos acordamos de los que estamos aquí, que el año 2015 ganamos la Copa América. Esto fue precedido por un evento bien particular. Arturo Vidal chocó su Ferrari. Alguien podría decir que cada vez que Arturo Vidal choca un Ferrari mientras Chile juega la Copa América, la ganamos. Estaría bueno. Cuando tengamos una siguiente Copa América, le pasamos un Ferrari a Vidal y le decimos haz lo tuyo. Pero sabemos que el mundo, por supuesto, no funciona así. La causalidad no es esa. Y tenemos que, de alguna manera u otra, encontrar un documento que nos permita entender si es que realmente hay algo detrás. Así que vamos viendo. El Planchón Pedroga es un volcán súper activo.
Después del terremoto del 2010 tiene esa erupción en septiembre que parecía ser freática, así que no con un cuerpo de magma profundo, pero resulta que el año 2010, el año 2016 tiene un comportamiento interesante. Aquí está la localización del planchón petróleo a la izquierda. El volcán está en la estrella naranja y los sismos rojos son los sismos volcanos tectónicos que aparecen del volcán cerca de él. Y los azules son sismos que se llaman volcanodistales, es decir, potencialmente fallas cercanas, pero que no son del volcán. Así que uno ve el sistema completo y te vas dando cuenta que en efecto son como parte del rompecabezas. Si vemos la cantidad de sismos volcanos tectónicos, aparecen enjambres, es decir, momentos donde hay algunos que son más grandes, que aparecen en el momento donde el Vivalio empieza a cambiar y empieza a cambiar bien, bien marcado. Tenemos variaciones del Vivalio antes de que tengamos una variación de sismo LP, tenemos caídas del Vivalio antes de una crisis nuevamente. Y en la parte de la última alerta amarilla, la tercera que está marcada ahí, hay un momento de explosiones que están mostradas por el Vivalio, que uno ve como el Vivalio sube, después baja, tiene sentido con un cuerpo de magma que está subiendo, encontrando caminos y que después se aprovecha que ya hay explosión, que hay un camino abierto arriba y puede bajar. Incluso esto lleva a que, por ejemplo, tú puedas tener que durante ciertos momentos de crisis, el año 2016, tienes una reactivación de fallas. Claro, un cuerpo de magma está tratando de subir, trata de subir y empuja y genera esas fallas. Y durante ese momento, y durante todo el tiempo ocurren un montón de sismos alrededor. Chile sigue siendo un país sísmico. Lo interesante es que solo durante ese momento, su alerta amarilla, cuando el Vivalio está moviéndose para todos lados, es que el volcán tiene algún tipo de respuesta. Y es el mismo tipo de respuesta del Nevado de Chillán antes de sus erupciones. Es decir, llega el sismo, aparece un montón de aparece un cambio de los sismos de LPs y cuando los sismos LPs se calman, viene un incremento pequeño en los sismos volcanotectónicos. O sea, perturbaciones chicas generan un cambio en el volcán, aunque sea una respuesta, y eso pasa porque lo que hace el terremoto en realidad con las ondas es mover las fallas del sistema. Y si el sistema ya está suficientemente presurizado, eso puede generar pequeñas aperturas, cambia un poquito la permeabilidad, el fluido encuentra que puede moverse un poco más y tienes una activación, que es súper interesante. El Copahue, que les hablaba, tuvo una increíble después del terremoto de Yapel. Terremoto de Yapel de magnitud 8.3, que ocurrió en la región de Coquimbo, a más de 650 kilómetros del volcán. Yo creo que alguien que estaba cerca del volcán Copahue, que está a la altura de Los Ángeles para la cordillera, ni lo sintió. Pero el volcán sí. Ahí están las localizaciones del Copahue, las estaciones sismológicas de la red están en celeste. Son muchos, muchos, muchos sismos. Y lo que nosotros fuimos fue tratar de separar el sistema en varias partes. Una parte de una caldera, otra parte de su edificio, etcétera. Y fuimos viendo sus distintas zonas y nos dimos cuenta de que éramos capaces de ver que siempre, siempre aparecían sismos en la caldera, en la zona norte de la caldera, en la zona C, cambiaba el Vivalio ahí, es decir, había una inyección de magma hasta esa parte, y luego se terminaba generando una perturbación que a veces se reacomodaba, otras veces no se lograba reacomodar y terminábamos teniendo una crisis debajo del edificio volcano, debajo del edificio del Copahue. O sea, de nuevo, un volcán que trata de reacomodarse ante una crisis interna, provocada en este caso, que ya les voy a mostrar, por el terremoto de Yapel en particular, el año de septiembre del 2015. Llega septiembre del 2015, viene el terremoto de Yapel, cae el Vivalio, cae, y empiezas a tener un montón de sismicidad en la parte de la caldera, que luego termina con un problema en la parte, con una explosión más o menos importante en la zona seca, en la zona del volcán, y eso es lo que estamos viendo. Y de ahí, después del 2021, el volcán se calma. Ah, tuvo una explosión después chiquitita, pero nada del otro mundo. O sea, hay un periodo igual, 10 años, 11 años, 2 años después del terremoto del Maule, donde los volcanes estos que les estoy mostrando, que son que eran los más activos, como que estaban haciendo lo suyo. Y de hecho acá lo interesante es que el Copahue, como les muestro, tuvo esa erupción 2 semanas después del terremoto de Illapel. Y el Nevado de Chillán se estabilizó después del terremoto de Illapel, podemos verlo. Hay un cambio ahí en el contenido espectral de las ondas que genera el volcán, las que están ligadas a la dinámica de fluidos, lo cual habla de que el volcán está, en efecto, haciendo algo distinto. Muy interesante. Y eso lo publicamos en 2020 en Geophysical Research Letters.
La cosa es que pareciera ser que a la medida que tú puedas alterar las fallas del volcán, que son como los caminos por los cuales el magma pueda subir, entonces el volcán va a tener algún tipo de respuesta. Y si no consigue reacomodarse, va a tener algún tipo de explosión, como lo que le pasó al Copahue. Vino las ondas, desestabilizó el volcán en la parte más crucial, que era justamente la que está ligada donde se inyecta el magma, y no pudo hacer mucho, y 2 semanas después, explosiones. No solamente pasa ahí, la laguna del Maule, que es este sistema como meta estable que le he estado hablando, que trata de como de reacomodarse de alguna manera siempre, tiene variaciones de Vivarios súper interesantes antes de un sismo que ocurrió en el 30 de marzo de 2023. Sismo magnitud 6.1, 6.4, como a 300, 250 kilómetros del volcán. De nuevo, no es un gran sismo y está lejos del volcán. No hay una gran variación en los esfuerzos ni dinámicos ni estáticos, nada. Pero pasan los ondas de sismo, aparentemente se generan pequeños cambios en las fallas que están ahí y de súbito empezamos a tener en la parte más ligada a la intersección de las fallas que yo les comenté antes, esa zona roja, digámoslo, una subida de value, una bajada de value, enjambres muy marcados. Y fíjense qué interesante que después de eso empiezan a aparecer las sismicidades de la zona B, pero no antes. Como que la sismicidad de la zona B siempre viene después de la zona A porque la zona A es el driver. Entonces tengo que separar la laguna del Maule en esta zona donde se generan las perturbaciones y después como todo el resto del sistema ayuda a reacomodar. Y lo que nosotros vemos es que el sismo, en la medida que podía generar una perturbación en la zona más eh, sensible del volcán, puede generar un fenómeno en cadena muchísimo más complejo. Y eso es lo que queremos publicar. Justamente estamos trabajando en eso. Y con esto, ya casi voy cerrando, el Yaima se calmó. Se calmó, se calmó, se calmó. Tenemos los sismos, tenemos un volcán que venía de una erupción después del año 2000, después del año 2007 a 2009 con una explosión bien grande el año nuevo 2008. Vino el terremoto del Maule. El volcán ya estaba como post-erupción, así que estaba relativamente tranqui. Y tuvo una secuencia de sismos en unas fallas cercanas. Y después de eso, sismos durante unos meses en esas fallas cercanas. Y después del rato, el volcán simplemente dejó de temblar. Y se calmó entero, pero entero. Empezamos a analizar por qué podría ser. Y nos dimos cuenta, esto lo publicamos en 2023, nos dimos cuenta que en realidad el terremoto generó una deformación igual importante en el volcán Yaima, porque no está tan lejos de la zona de ruptura del terremoto del Maule, y el terremoto del Maule fue muy grande, que permitió tener como cierres relativos, temporales, en las intersecciones de las fallas. Y las intersecciones de las fallas son cruciales, porque por ahí el magma que podría ir ascendiendo desde lo profundo hasta un reservorio más superficial, y del reservorio más superficial hasta la parte más somera del volcán, donde está el cráter y todo lo demás, si tú cierras esas válvulas, no hay nada más que hacer, porque el magma no se mueve y por tanto el volcán no hace nada. Y eso es justamente lo que le va pasando. Ahora, ese cierre se hace por los esfuerzos, con el cambio de los esfuerzos externos que produce un terremoto. Pero eventualmente la corteza va a volver a sí misma. Y esa es la pregunta crucial después. Vemos que si tomamos los GPS de la zona de la región del Maule o la cordillera de la parte de Antuco en la región del Biobío, esos muestran que se movían hacia el este porque lo estaban empujando, obviamente la placa de abajo lo está empujando, antes del terremoto del 2010, bien el terremoto del 2010, saltan y se mueven hacia el este, o sea, hacia el oeste, perdón, y después van relajando de a poquito, la parte de costera vuelve a empujar, pero ellos todavía como que se quedaron pegados con que estaban yendo hacia el oeste, así que están como en transición hasta volver a estar compresivos como estaban antes del terremoto. Y entre medio, los volcanes han estado haciendo sus cosas. El Planchón Peteroa tuvo todas estas apariciones de Vivalio con respuesta ante sismos externos. El Nevado de Chillán tuvo todas estas apariciones de Vivalius con sus erupciones. El Copahue también. Y después de un rato, el Nevado de Chillán aquí ya termina en 2023, pero ahí los datos hasta 2024 muestran que el volcán se calma, se estabiliza. Y justo más o menos empiezan y no es que la zona ya ha vuelto a ser la que era antes del terremoto del Maule, todavía faltan años para eso,
Pero más o menos por ahí por el 2022, 2023, la zona empezó a volver a estar como era antes, de a poquito. Como que en vez de estar hacia el oeste, ahora está en neutro, digámoslo. Ya no está tirando hacia el oeste, sino que está como neutro dando la vuelta para llegar hacia el este, en cuanto a la deformación. Entonces parecía ser que los terremotos como que son influencers, van influenciando a los volcanes, ayudándolos a que el magma pueda encontrar formas de subir o no a través de esas fallas cercanas a los volcanes con el tiempo, mientras esa deformación se ve. Y esa deformación parecía ser que en el caso del terremoto del Maule dura 16 años. O sea, no, mentira, 12 13 años, perdón, ahí estoy contando bien, 12 13 años. Que es algo que tenemos que demostrar, pero en eso estamos. Así que, eh, última cosa, creo que esto me recuerda a lo que me decía la Eli. A mí me encanta esto. Esto es lo que decidí dedicarme por la vida a hacer, ser científico. Pero hay un mundo afuera que hoy en día cuestiona mucho, mucho, mucho lo que estamos haciendo y que de alguna manera u otra nos pone con la obligación, que ya deberíamos haber tenido de antes, por cierto, de ir contando bien qué diablos hacemos y por qué es relevante. Yo lo vengo haciendo hasta el 2017. Empecé a hacer columnas ahí en el diario La Tercera, empecé a crecer en Twitter, ya no tengo cuenta en Twitter. Me la mató una cosa online que tengo lamentablemente. Eh, y ya estoy en Instagram haciendo cosas, me pueden seguir por ahí. He tenido la suerte de que la manera en que yo hablo de estas cosas funciona para un público más o menos amplio, así que puedo sacar un podcast, he podido estar publicando libros, aparecer en medios masivos cada vez que pasa algo, incluso me agarró un terremoto en Marruecos, el terremoto más grande de la historia de Marruecos me agarró en Marruecos, así que podía ser casi de enviado especial contando todas las cosas. Y eso nos lleva a que, bueno, están mis libros contados ahí, y eso nos lleva a que sí, tenemos que hacer algo por el mundo real, hacemos ciencia básica y la ciencia básica tiene que existir a tope. Pero también tenemos que saber influenciar, tenemos que conversar, tenemos que comunicar, y eso tiene que hacerse de alguna manera. Así que con eso los dejo. Y bueno, muchas gracias por el tiempo, la invitación y todo lo demás. Bien, muchas gracias, Cristian. Vuelvo a agradecerte, ¿cierto?, por participar en esta instancia donde la idea justamente entre socios de la SOCHEF y divulgadores e investigadores chilenos poder acercar este conocimiento de frontera. Tengo algunas preguntas, pero quiero ver primero preguntas del resto del público aquí que, además de Eli que ha preguntado, quiero ver quién más tiene que otras preguntas o comentarios, felicitaciones, etcétera. Si no, yo nomás. Mientras se animan. Bien, bien, Eh, mientras se anime la gente. sí, mientras activan los micrófonos ahí, se peinan para... Sí, yo me estaba peinando. Oye, Cristian, le quiero ganar la pregunta al Pato, porque Pato vive Dale. en Calama y esta semana hubo un temblor grande allá. Ujú. Y normalmente, o sea, por lo que estoy viendo, como que los volcanes están como más activos hacia el sur. ¿Qué pasa en Sí, el norte entonces? en el norte los volcanes están medio dejados de la mano de Dios. No, a ver, el norte tiene una historia volcanológica enorme. Han tenido erupciones muy, muy, muy explosivas, pero hace miles de años atrás. Hoy por hoy los volcanes son harto menos activos que en el sur. Que parecía ser que cuesta más que el magma llegue a las partes más superficiales en el norte por algún motivo. La corteza también es más gruesa, así que quizás eso tiene que ver en términos mecánicos de que cuesta un poco más. El Lascar es el volcán duro de allá, pero ¿sabes qué? Igual hay algo de centralismo de repente. Como que si nos ponemos a analizar los datos, de pronto tienen enjambre los volcanes, de pronto tienen alguna intrusión por ahí, alguna cosa interesante, pero no la estamos estudiando. Como que en realidad siempre volvemos al Villarrica, porque es más vivo y llama la atención, el Llaima, porque llama la atención, pero esos volcanes del norte merecen que los veamos con mucho más detalle. Igual la población no se concentra tanto, quizás eso hace que no sea tan Bueno, interesante. sí, pues eso hace que no le importa a nadie. Aunque suene feo que lo diga, pero Claro. eso hace que no le importa a nadie. Lamentablemente por la pobre gente de Talabre que vive al lado del Lascar, son tan poquitos que a alguien en Santiago no le importa mucho, digámoslo.
Oye, Fernanda Alarcón pregunta en el chat si tiene relación con la atmósfera. No, ahí no pasa mucho eso. Piénsate que los fenómenos que ocurren en los volcanes tienen su origen en varios kilómetros de profundidad, entonces como que si nos ponemos a pensar en órdenes de magnitud, es más relevante la carga de la cantidad de roca que tiene encima más que otra cosa de lo que está pasando. Súper. Ahora sí. Ah, profe Rolando, no sé, parece que lo vi como con una demanda. ¿Sí? Profe, tiene el micrófono apagado. Ahí está. Ahí está. Cristian, espectacular tu conocimiento del tema. Lo que a veces habla un poco rápido y no te capto bien, pero bueno, no es la más importante. Lo que te quería comentar es que yo me puse a pensar, y es cierto, se ve en el estudio que se conoce o que se ha profundizado, es de un tiempo bastante reciente. Ahí aparece una noticia que tú pusiste de reflexiones sobre 1730, ¿cierto? Sí, Ahora sí, uno piensa realmente el espacio temporal en que nosotros tenemos información que se puede validar, etcétera, es prácticamente un suspiro. Si bien vas a ver el tiempo geológico, entonces es bien interesante porque ahora, por ejemplo, tenemos toda esta distribución de las zonas volcánicas, pero hace, no sé, 3.000 millones de años atrás probablemente fuera completamente diferente y eso va cambiando porque la estructura conocemos perfectamente que ha ido cambiando. Eso sí, es bien difícil tener registro porque no hay historial de mediciones, pero de verdad que me pongo a pensar y es una cantidad de cambios que uno desconoce totalmente. Pero en otra época, claro que podía estar distribuido los volcanes de otra manera, sí, ¿cierto? sí. Eso quería comentar. Es como una especie de añoranza, ¿no? Es un gran comentario. Sabemos de que los volcanes han tenido distintas localizaciones antes, que los volcanes que están ahora son relativamente jovencitos en comparación con otros que existían antes y que ya no están. Pero incluso con estos jovencitos que tienen 120.000 años, 80.000 años, 200.000 años, hoy día se lo comentaba con unos estudiantes, de hecho. Uno cuando ve a alguien, por ejemplo, uno se encuentra con de pronto algún gato callejero que está muy rasguñado, que tiene tajos por distintos lados. Tú lo ves, tú sabes que algo pasó, pero no sabes cuándo, no sabes cómo realmente. Puedes investigar y tratar de reconstruir si esa herida que ahí es razonable con cierto tipo de mecanismo, pero no sabes, por ejemplo, si pasaron todas juntas o fue de una, o si el todas juntas fue en un periodo chiquitito, es decir, que el gato estuvo peleando durante una semana y después ya no más, o en realidad el gato siempre peleaba, digamos, una vez por mes. Entonces, eso pasa con los volcanes también. Tú puedes establecer la cronología a partir de erupciones y los depósitos de las erupciones que vas encontrando, pero claro, eso te da cierta visión hasta por ahí y con un margen de error más o menos grande. Hay un ejemplo maravilloso que es el del volcán Chaitén en el año 2008. Lo que se pensaba era que el volcán Chaitén en realidad era un volcán que podía ser una erupción muy fuerte, pero que su última erupción había sido hace como 3.500 años atrás. Y Mm. eso porque había alguien que había ido, había tomado algunas muestras, dataron muestras y le dio que es de algo de hace 3.500 años atrás. Por tanto, cuando tú pones ese dato en la mesa y empieza a haber una cantidad de sismos ahí, y de pronto llega la noticia de que hay un volcán en el sur haciendo erupción, tú no piensas que es el Chaitén. Para nada, porque piensas que es el volcán que está al lado, que es el Michima Huida, eh, mucho más activo, que podría estar haciendo algo. Eso pensó la gente y todos se equivocaron. Era el Chaitén. Y posteriormente pasaron dos cosas. Una, le preguntaron a una historiadora que tenía el registro de un navío holandés que estaba pasando por la zona hacía como 300 años, que hablaba de que había una erupción muy fuerte como en esa zona más o menos. Muy consistente con una erupción del Chaitén. Ujú. Y cuando vino el lahar de la erupción del Chaitén, que destruyó una buena parte del pueblo, dejó al descubierto eso una serie de capas de lo que había para atrás.
capas en el suelo. Y cuando vieron, había una capita relativamente superficial de material muy parecido al que estaba soltando el Titan ahora, que hacía sentido que hubiese sido hace 300 años. Hay otras técnicas. Hay gente ha descubierto que el calbuco en realidad hace hartas más erupciones que las que teníamos en tiempos históricos, basado en ver cómo crecen los anillos de los árboles cercanos. Esa idea, ¿verdad? Entonces, Mm. claro, entonces la cronología es súper importante, porque nos permite entender si lo que estamos viendo ahora es único, si que lo vimos antes o no. Cuando les mostraba lo del Villarrica, quizás esta es la primera vez en 20 años que vimos el 2021 una intrusión magmática fuerte en el Villarrica, lo cual es raro para nosotros, pero resulta que uno piensa en la erupción del 71, del 64, del 48, fueron tan grandes que tuvieron que haber tenido algún tipo de intrusión, pero no estábamos midiendo. Entonces, todas esas cosas que vamos encontrando de la dinámica de los volcanes son las que hemos ido aprendiendo ahora y son las que nos permiten entender quizás cómo podría comportarse más adelante. Ahí lo que estamos haciendo, o lo que yo les mostré hoy día, em, creo que tiene alto potencial porque va mostrándote la parte más profunda del volcán, cómo puede irse moviéndose hacia el futuro y todo lo demás. Así que, nada, me cuelgo del comentario para meter más comentarios, nada más. Cristian, tenemos dos preguntas más en el chat, una de Felipe Mm, Moncada y otra más de Fernanda. La de Felipe, bueno, junto con agradecer, ¿cierto?, por compartir este conocimiento, esta investigación. Pregunta si estos sismos tienen alguna relación con los eventos Slow Sleep. mm. No, no, la respuesta es que no, pero los slow slip son muy interesantes. Piénsate que tienes las placas que quieren moverse, que están bloqueadas, y de repente, en un sismo se mueven así. Pero en el slow slip se mueven de a poquito, de a poquito, de a poquito, sin generar ondas, como que van ahí, ahí, ahí. A veces esos de slow slip se quedan quietos y no pasa nada más. Otras veces vienen acompañados de enjambres y otras veces son como precursores de un terremoto grande. Así que puede ser, pero con los volcanes no les pasa mucho eso del slow sleep. Sí vemos deformaciones, hartas, porque hay cuerpos de magma que están moviéndose, pero no ese fenómeno que consideramos de slow sleep. Y levantó la mano Felipe. Así que algo Sí, quiere preguntar, parece. Felipe, abre el micrófono con toda confianza. ¿Aló, se me escucha bien? Sí, 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 te escucho. Sí. No, Cristian, solamente agradecerte otra vez por tu disposición a compartir, tu siempre buena disposición a compartir tu investigación, tu conocimiento y tu tiempo con todos en realidad, no solamente con nosotros y eso, con toda la gente. Muchas gracias. Y ahí Muchas nos gracias, veremos, pues. Felipe. Sí, pues, ahí nos vemos. Nos vemos el lunes. Exactamente, nos vemos el lunes. Súper, gracias Felipe también por agradecer y reconocer a Cristian. Fernanda pregunta, ¿cuáles crees que son los desafíos para la medición y prevención de estos fenómenos en volcanes? Uf, todos. Primero hay que entender, primero algo tan simple como entender por qué el volcán, por qué tiembla un volcán de una manera y qué significa cuando tiembla en un lado y no tiembla en otro, ya eso es un tema. Em, Piensa que esta ciencia es relativamente nueva. Si tú le hablas a un geólogo que es capísimo en terreno, va a ir a la zona, va a medir dónde están las fallas, puede encontrar diques, pero te muestra como esas cicatrices del volcán antiguas, digámoslo, lo que fue mostrando, que el volcán te muestra ahora. Gran parte de los sismos que vamos viendo no son superficiales, sino que aparecen, o sea, son superficiales, pero no a 100 metros de profundidad, sino que a 2 kilómetros, 3 kilómetros, 10 kilómetros. Lo que significa que hay muchas más cosas que pasan bajo nuestros pies que nos cuestan más. Y así que la gente está haciendo tomografías sísmicas para ver qué hay. Pero luego viene la parte dinámica. ¿Cuán rápido es la crisis de un volcán? El Hudson es re interesante en ese sentido. Pareciera ser que los movimientos del magma en las partes más profundas toman tiempo. Y cuando llegamos a la parte más superficial, si están las condiciones, la cuestión se desencadena muy rápido. Y tiene sentido. Vemos que hay gente, en el caso de volcán Chaitén, quién sabe por cuánto tiempo se estuvo recargando esa cámara magmática, pero los últimos 4 kilómetros el magma los hizo en un día. Entonces la escala de tiempo es radicalmente distinta. Podemos ver que el Hudson quizás estaba teniendo una inyección de magma durante 3 años, pero la crisis se desencadenó en un par de días.
Entonces, y esa ni siquiera no fue una erupción. Después la pregunta es, ¿que la crisis termina en erupción siempre? No, no termina en erupción siempre, pero sería súper bonito ver cuándo sí y cuándo no. Y ahí se me sale el corazón de físico, porque resulta de que hay volcanes que parten las crisis muy parecidas y terminan en dos lugares radicalmente distintos. Entonces, dos sistemas, un sistema que está en dos condiciones iniciales parecidas, pero termina en dos lugares completamente distintos, es algo que se llama caos, y nos entramos y nos metemos en un tema de una cuestión de sistemas dinámicos que es muy entretenida y que no estamos viéndola en los volcanes, porque resulta de que todavía nos faltan datos, y también porque finalmente la misma forma la misma crianza de las personas que estudian los volcanes ha cambiado. O sea, yo soy físico de crianza. Cuando yo salí y empecé a estudiar volcanes, eran unos poquitos físicos de crianza que estaba haciendo esto en Chile, pero no porque yo fuera especial, es porque antes eran puros geólogos, ¿no? Entonces, y yo no soy muy viejo tampoco, entonces resulta de que no tenemos tanta gente que todavía está haciéndolo de estas cosas en distintos lugares, y eso hace de que los mismos paradigmas han ido cambiando bastante rápido en estos últimos años, diría yo. Oye, bueno, Fernanda, igual justo agradección en el chat, igual Ujú, quería agradecerte y quería aprovecharme en verdad porque tengo dos preguntas más, pero no sé si alguien quiere preguntar antes. Y si también tiene un poquito más de tiempo, que esta parte es bien entretenida como para poder respondernos. ujú. Claro, dale. Si alguien tiene otra pregunta Ujú. que le dé. Ya, mientras escriben y apretan enviar. Mira, Ujú, fue una de las primeras diapositivas que mostraste en esta subducción y me entró la pregunta. Bueno, esta placa que se está ujú. subduciendo bajo la otra, entre comillas, como la parte más antigua de la placa. Ya, Eh, sí, ok. Ahora, esa parte, ¿hay alguna característica de esta placa que se está derritiendo que se conserve a nivel de magma? ¿Alguna relación, alguna información que se conserve luego de todo ese proceso? Sí, pues, porque resulta que porque piensas de que la parte que se va metiendo debajo de la otra es el fondo marino. Entonces, es roca que, si lo piensas, nació, comillas, a presiones bajas. Entonces, cuando va bajando, se termina fundiendo parcialmente porque no aguanta, digámoslo, y eso va subiendo. Esa roca es basalto, fundamentalmente. Entonces, cuando llega arriba y no le pasa nada, termina siendo una erupción basáltica, como las del Villarrica, como las del Yaima, y esas son erupciones que indican que el magma no estuvo mucho rato guardado, que siempre estuvo caliente, que como que no cambió mucho en el camino. Pero Chile tiene volcanes que son de otro tipo de magma, que se llaman decítico en general, que es más viscoso, que obedece a un magma que se fue enfriando en el tiempo. O sea, le costó más el camino, le costó más llegar, tomó un camino más tortuoso, quizás pasó por estas fallas que están guardadas, donde se guarda el magma en ciertos momentos, y fue cambiando su composición en ese camino. Y después llega a los que son más riolíticos, que son más densos todavía, más viscosos, que son propios que son los que tienen, perdón, los que tienen erupciones más potentes, más explosivas. Entonces, ese camino que van teniendo va definiendo muchísimo de lo que va a pasar después. Y es una de las razones por las cuales a mí me importa tanto estudiar las fallas. Porque si son los caminos por los cuales el magma hace sus últimos kilómetros, entonces lo que hagan ellas o no hagan ellas es crucial para entender lo que el volcán te va a hacer o no te va a hacer después. Así que eso. Buenísimo. Oye, interesante porque, claro, uno alguna vez estudió que dependiendo de la viscosidad, de la Sí, pues. composición, iba a tener hasta la forma del volcán y todo, pero claro, no sabía que tenía relación justamente con el origen inicial, digamos, valga la redundancia. Bueno, piensa Ahora, que en Hawái, por ejemplo, los ujú. volcanes son todos basálticos, porque es un hotspot que está ahí, el magma llega directo, el manto para arriba, entonces no pasa nada más. Sube y subió, y de ahí se quedó, y ya tiene erupciones que son todas basálticas. No vas a tener una tacita, una riolita en Hawái o en Islandia, que la cuestión se va abriendo, también sube y solamente sube, es muy fácil, ¿cachai? No pasa, no pasa por grandes explosiones como si pasa en Chile.
Buenísimo. Y bueno, mi última pregunta es, bueno, cuando estabas mostrando este diagrama en este corte, Ujú, ¿cierto? Eh, en un plano, ujú, ¿cómo se elige ese plano? Porque, claro, después entendí que como era tridimensional, en el fondo este volcán, ujú. tengo una profundidad que voy eligiendo. ¿Cómo se Sí, elige ese plano y no otro? Porque me llamó la atención después que lo pensé. porque es gran pregunta, es porque las localizaciones de los sismos, así como principalmente las localizaciones de los sismos te sugieren de que hay fallas que están activas, así que traté de ponerme con el plano de la falla. Si la falla que controla al Villarrica es una falla que va hacia el noroeste, veamos el corte noroeste de esta cuestión y veamos qué pasa. Y eso fue lo que hice. Buenísimo. Tiene toda la lógica. Ujú. Bueno, el Nicolás Jorquera quiere agradecer igual por enriquecer el conocimiento. Muy increíble, dice, ver cómo los volcanes son estos sistemas que responden a pequeños cambios y cómo se puede estudiar indirectamente algo que no puedo ver, Ujú. que no me puedo meter, así tan difícil de acceder. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, quiero saber si alguien tiene alguna otra pregunta. Yo creo que tienen hambre. Y bueno, el viernes a esta horita Sí, es crucial recuperar sí, energía. sí, sí. Bien, aparentemente no hay más preguntas, así que bueno, quiero agradecer a todos por su asistencia, especialmente a Cristian que nos estuvo acompañando en esta viernes en la frontera de la física, a nombre de la SOCHEF. Y bueno, también esto después se va a poder abrir al público, pero inicialmente la idea es que podamos reunirnos en este grupo más pequeño, más exclusivo, por así decirlo, para poder hacer preguntas también, más de esa interacción más cercana. Ujú. Profe Rolando parece que ahí estaba. Me estoy despidiendo. Que lo pasen muy bien. Vemos. Y gracias. Ujú. Muchas gracias. Bien, damos por finalizado entonces este encuentro oficialmente. Eli, no sé si quieres dar también algún agradecimiento. No, gracias a Cristian por, por aceptar la invitación. Yo creo que lo pasamos increíble. Estuvo muy entretenido, aparte que Cristian tiene esta forma de relatar que es muy poética y yo puse el camino del magma, ¿cierto? Porque en el fondo yo no lo había pensado así, po, que en realidad esto es como una roca que necesita acomodarse y eso es finalmente lo que consiste el monitoreo. Así que me Ujú, despejó muchas dudas y me hace replantearme también, ya como en la enseñanza de la física, el cómo nosotros enseñamos un modelo. Tú dijiste, en los libros aparece esta cosa así como súper vertical, que es ujú, simplificado, ¿cierto? Que es para poder entender, pero que sacrifica mucho lo que es en realidad un volcán en la vida real. Entonces, claro. creo que se cumple el objetivo de estas sesiones, que es poder em, a nosotros aclararnos que los modelos que enseñamos son simplificaciones y saber cuáles son esas simplificaciones y qué es lo que estamos dejando de lado cuando decidimos, en el fondo, enseñar un volcán de una forma. Yo por lo menos a mis estudiantes les digo, por favor, no hagan volcanes de bicarbonato, porque el volcán de bicarbonato en realidad no presenta ninguna relación con el modelo físico de cómo interactúan las fuerzas, la presión, la temperatura, la roca y todo lo fenomenológico que tiene que ver con el volcán. Así que agradecerte nomás, Ujú. Cristian, por esta excelente intervención y a todos los que se conectaron también para poder interactuar. Y a Patricio, que dirigió muy bien esta sesión aquí como nuestro anfitrión. Bueno, muchas gracias de verdad por invitarme otra vez y cuando quieran, ahí hablamos de nuevo. Nos vemos entonces. Chao, Chao, gracias. chao.